Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver en el estudio de la economía la producción, la distribución y el consumo. Bueno, vamos a ver las diferentes actividades económicas y vamos a partir de lo siguiente. Vemos las necesidades. El hombre tiene necesidades básicas y tiene necesidades secundarias. Para resolver estas necesidades encontramos bienes y encontramos servicios. Dentro de eso vamos a encontrar las siguientes actividades: la producción, la distribución y el consumo. Ya en la siguiente diapositiva vamos a entender mejor. La producción, por ejemplo, vemos la producción que es la materia prima, por ejemplo, de trigo, ¿sí? ¿Qué pasa con el trigo? Pues eso lo convierten en harina, lo procesan y se convierte en una harina, que es la famosa harina de trigo, ¿verdad? Ahí, ¿qué hacen? Hacen la masa, se hace la masa del pan, se amasa, tintín, y se hace la masa del pan. Luego pasa ese pan y se hornea, ¿sí? Y todos vamos a obtener el delicioso pan que comemos todos los días, ¿sí ven? Y ahí en ese paso que ustedes están viendo, ahí estamos viendo cómo se produce, cómo es la producción de, por ejemplo, un alimento. Tiene varios pasos, porque desde que se siembra el trigo, desde que se procesa para la harina y luego ya se convierte en la masa para convertirse en pan y nos sale un delicioso pan. ¿Qué va a pasar con ese pan? Miremos a ver. Distribución. Ya teniendo los panes, bizcochos, bueno, todo lo que tengamos, tenemos que distribuirlo. Y para distribuirlo tenemos la necesidad, por ejemplo, un medio de transporte. Como vemos ahí en la diapositiva, el medio de transporte. ¿Listo? Lo distribuyen y lo llevan a diferentes partes donde se vende ese pan. ¿Listo? Y ya en la tercera etapa vemos el consumo. Entonces aquí ya vemos, aparece la famosa oferta y demanda. ¿Sí? Y ahí ya todo mundo ya empieza lo que es a deleitarse con ese delicioso pan. Ustedes se preguntarán qué es la oferta y qué es la demanda, ¿cierto? Oferta es lo que tenemos nosotros para ofertar, o sea, lo que tenemos para vender en este momento sería el pan. Y la demanda es la cantidad de personas que quieren adquirir ese pan, que quieren comprar ese pan. Bueno, continuemos. ¿Qué es la producción, la distribución y el consumo? Vamos a ver un poquito de teoría. Se dice que la producción, distribución y consumo de bienes y servicios son un conjunto de actividades interrelacionadas y determinantes dentro de todo un proceso económico. Todo tiene que ver con todo. La producción, el distribuir y el consumir. Bueno, vamos a detenernos un poquito en qué es la producción. La producción se debe a una demanda del consumidor que es el sujeto del consumo, es decir, el consumidor hará uso de ese producto. Por lo mismo, es algo parecido como la oferta y la demanda que explicaba anteriormente. A mayor oferta, mayor es la demanda. Es decir, si hay muchísimo pan, pues hay mucha gente que también va a comprar el pan. ¿Listo? Aquí encontramos la distribución. La distribución es la acción y efecto de distribuir. Por distribuir se entiende repartir una cosa en la proporción que corresponde a cada parte. La palabra distribución tiene su origen en la expresión latina distributio, que significa repartir. Es sabido que existe una relación recíproca entre las actividades socioeconómicas y el medio ambiente. Toda actividad humana conlleva inevitablemente cierto grado de contaminación y de uso de recursos naturales. Sus defensores creen que es posible crecer a costos bajos o negativos teniendo en cuenta el ambiente. O sea que no hay que dejar de lado. Muchas personas no les importa lo que pase con el medio ambiente, sino que lo que les importa a ellos es, producir y satisfacer esas necesidades económicas. Hay que tener en cuenta en esta partecita que cuando hablamos un poquito de lo que es, la contaminación, debemos tener en cuenta que cuando vamos nosotros a producir algún alimento o algo, debemos tener en cuenta que no afecte el medio ambiente. Es muy importante tener ese cuidado con nuestro ambiente.
¿Cuál es la importancia de los recursos naturales en la economía de un país? Dice que los recursos naturales son la base para la economía. Obviamente sean tierras fértiles, sean bosques, aguas, pesca, madera, como lo vimos nosotros en la anterior clase sobre lo que veíamos, todos esos recursos que son primarios. Todo eso es esencial por una simple razón, porque es fuente de mano de obra, especialmente en países como Nicaragua. Ahí nos ponen ejemplo países como Nicaragua. Colombia también. ¿Qué es el consumo y tipos de consumo? Consumo es la acción de utilizar y o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas tanto primarias como secundarias, como lo llamamos en la primera diapositiva. En economía se considera el consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir de utilidad al consumidor. Cuando hablamos de consumo, cuando veíamos, por ejemplo, veíamos el ejemplo del pan, que veíamos que la persona ya se sentaba a consumir su pan, su delicioso pan, a eso lo llamamos ya, consumo. Consumo. En esta partecita vamos a ver un resumen de lo que vimos, ¿sí? Más adelante les tengo un video complementario de tanto esta clase como la anterior para que entiendan mejor, digamos, el tema. Es un video bajado de YouTube que nos va a ayudar a entender esta explicación. Aquí en esta parte habla los componentes, por ejemplo, entre la economía son quién es el productor, la comercialización que es, el consumo, distribución y la corresponsabilidad. Aquí se refiere, por ejemplo, el productor se refiere a la persona que realiza una producción en cualquiera de los significados de este término. Son los que estos organismos fabrican su propia materia orgánica, ¿sí? La comercialización. Dice, la actividad socioeconómica consiste en el intercambio de algunos materiales que sea libre en el mercado de compra y venta de bienes o servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es decir, comercializar cualquier producto. Y el consumo es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos y otro género de vida. El consumo masivo ha dado lugar al consumismo. Muchas personas no piensan, sino por ejemplo con la televisión. La televisión nos lleva a nosotros a gastar cosas que a veces no necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso se genera un comercio, digamos, bastante enriquecedor para algunos, ¿sí? Que se llama consumismo, que solo queremos consumir y consumir y consumir. ¿Listo? La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente, o sea, para el final, o sea, donde ya se va a consumir. Esa es la distribución. ¿Listo? Y se utilizan muchos medios de transporte. La corresponsabilidad es el compartir la responsabilidad de una situación o actuación determinada entre varias personas. Las personas corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad. Es decir, que debemos tener una corresponsabilidad con lo que estamos haciendo. Aquí en la corresponsabilidad es muy importante recordar un poquito con esa responsabilidad que tenemos nosotros mediante el ambiente, el cuidado del ambiente, ya que muchas veces en todas estas acciones que vemos acá, como es producir, como es comercializar, como es el consumo, como es distribuir, las personas no tienen en cuenta el cuidado del ambiente y muchas veces esto nos va a generar más problemas más adelante. Entonces, muchachos, ahorita vamos a ver un video que nos va a ayudar muchísimo acerca de esta explicación. Bueno, buena tarde, que estén muy bien.